Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy estamos en esta mesa para hablar sobre periodismo, el periodismo en Sonora, y he invitado a esta mesa a Leticia Cuesta, hoy directora de Sonora Ciudadana, pero periodista de formación periodística, a Daniel Ríos, propiamente no un periodista, ¿no? Pero sí en el área de producción, ¿no? Y de toda su vida relacionada con los medios, a Juan Carlos Zúñiga, tampoco no es muy periodista, pero este es periodista de cepa, ¿no? Y a Fernando Oropesa Virgen en esta mesa. ¿No eres periodista? Bueno, pero le haces a la grilla. ¿Qué formación tienes? Yo doy mi opinión, yo soy licenciado en Administración Pública, tengo formación en las ciencias sociales. Pero te abocaste más al... Antes me aventé un chaguacito ahí en ciencia política allá en la Ciudad de México, pero añejo de Bacardí y otras situaciones me devolvieron, pero el periodismo es algo muy serio, yo no... No, eres opinador, yo soy un pequeño obrero de la pluma, muy humilde nada más. Y de la lengua también, ¿no? Sí. compañero de colaborador. Periodista para mí es un concepto muy... Sí, muy amplio, ¿no? Muy amplio, ¿no? Mendoza, muy comprometido. El señor aquí, otras personas, sí alcanzan ese, pero para mí no. Ok, muy bien. No. Pero bueno, le conoces pues al tema del periodismo, así que podemos soltar la lengua, ¿no? Bueno, sí dice que en el mundo lo que más abunda es el agua y la información, y en ambos casos la mayor parte está contaminada o congelada, es decir, es inútil, no es potable. ¿Cómo ves en este caso esa metáfora hacia el periodismo? Pues es desalinizadora. ¿Sí? ¿Cómo? Hay que desalinizar el agua para se ha conseguido. Yo creo que mismo también tienes que diseccionar bien lo que estás leyendo, de lo que te estás informando, ¿no? Ahorita hay un fenómeno muy fuerte, las fake news, que creo que esa es primero la oleada fue... desde Jacobo Saludowski, ¿no? Con amaneció el día nublado, ¿no? Soleado. Pero va la cuestión de que a raíz de las redes sociales que empieza a pulular la información por todos lados, fue la ola de que llegan las redes sociales. Luego llega la ola de los likes que llegan. Y ahorita es el fake news. O sea, las noticias falsas que se han convertido en un fenómeno. Pero no siempre han existido las noticias falsas antes, los grandes corporativos de comunicación. Y no había cómo replicarlas porque no había redes sociales. Antes te fregabas, pues, ¿no? Sí. Antes no había cómo refutarlas, pero resulta que ahora, pues, ¿no? Y la gente, dicen, es que la gente se deja llevar por ellas. Pues sí, pero también se está gestando un lector o un consumidor de información un poco más exigente poco a poco. O sea, no es de que todo esté echado a perder. Pero yo creo que estamos en una era muy interesante en la que saber diseccionar las noticias y consultar varias fuentes ya está siendo un hábito más frecuente entre quienes quieren estar mejor informados. Muy bien. Leti, ¿qué representa el periodismo acá en Sonora? Lo que ha sido históricamente y actualmente. Para la sociedad, ¿qué representa el periodismo sonorense? Muy buena pregunta, ¿no? El periodismo y los medios de comunicación. El periodismo y los medios de comunicación para la sociedad deben de representar como el aparador en el cual la gente puede conocer cómo se encuentran ciertas situaciones de la ciudad, ¿no? Estamos hablando desde conocer cómo se toman decisiones en un gobierno hasta conocer cómo viven las personas en la comunidad, los problemas sociales. Debiese ser ese aparador transparente que permite al ciudadano ver todas las aristas de todo lo que pasa en una comunidad. Creo que hemos de alguna manera manipulado el periodismo, sí, me queda claro, y coincido con lo que dijo el señor Fernando Oropesa, porque el que es periodista para mí es una palabra de altura, ¿no? Entonces, sí. Por lo tanto, hace periodismo, y este periodismo creo que lo hemos querido venderlo como periodismo y lo hemos manipulado, y al adherirle opiniones públicas, al no respetar los géneros periodísticos como tal, el informar como tal, sin tener que adherirle la opinión personal o los juicios, ¿no? Puntos de vista personal, estamos transgiversando la verdad o lo que debe demostrarse. Creo que eso es algo que estamos viviendo no nomás en Sonora, sino en México y en otros países, pero pues probablemente estamos hablando de aquí, y no estaría dando las garantías de ser el informador, el que cuenta las historias, el que
da a conocer, el que deja evidencia de lo que pasa, lo que realmente pasa. Muy bien. Juan Carlos, ¿qué representa el periodismo en Sonora? En Sonora, para mí el periodismo tiene que ser contrapeso del poder, debe ser contrapeso del poder, debe dar a conocer aquello que se quiera mantener oculto. La investigación periodística tiene que revelar las cosas que tienen que poderosos o que gobernantes o que gente que detente el poder económico, político, quiere mantener oculto. Entonces, para mí el periodismo es cuestionar el poder, transparentar el poder y buscar que por medio del periodismo le ofrezcamos información a los auditorios suficiente para la toma de decisiones, para la toma de decisiones de una forma plural, de una forma transparente, para que la gente tenga información suficiente. Pero para mí es contrapeso del poder, y entiendes el poder económico, poder político, poder religioso y todo el tipo de poder, ¿no? ¿Y se ha logrado eso, Oropesa? Aquí actualmente en Sonora el periodismo representa ese contrapeso del poder. Yo de cierta manera sí, ¿no? Venimos de un régimen de un solo partido en el que la sociedad mexicana ha ido buscando espacios a raíz de muchos movimientos sociales, de un sistema de partidos que ha costado la vida de muchos mexicanos, de muchos sonorenses. Sonora fue parte importante de un estallamiento social como es la Revolución Mexicana. Los que diseñaron en las instituciones de este país son sonorenses, ¿no? Y parte de esa lucha democrática de una sociedad más abierta ha sido encabezada también aquí en Sonora. Los sindicatos universitarios son un ejemplo de la lucha por más apertura democrática en este país, y empezó en Sonora. El periodismo, ha habido muchos periodistas importantes a través del tiempo, de todo este transcurso del tiempo. Es cuestión de que abras los periódicos hoy en día y vas a ver cómo lo que dice la señora Cuesta. Yo creo que un periodista debe cuestionar, debe ser polémico. Un periodista de opinión, yo estoy hablando por lo mío, yo no hablo por los periodismo de investigación, porque el periodista de opinión pues averigua, consulta sus fuentes, corrige, vuelve a consultar por otro lado para contrastar, se desplaza entre los entretelones del poder para buscar información y dar información política, ¿no? Decía George Orwell que algo más o menos como lo que dice Juan Carlos, de que el periodismo es escribir lo que nadie quiere, o publicar lo que nadie quiere lo que alguien no quiere que publiques, ¿no? Lo demás es relaciones públicas. ¿Cómo ves, Daniel? Pues hay mucho de cierto en eso. Y yo sé, algunos años, fíjate, en el tema de cuando me empecé a acercar un poco más a los periodistas, digo, formación de producción de televisión, y cuando mi chamba me empezó a llevar hacia los noticieros, que empiezas a aprender y que empiezas a conocer, pero ya tenía amigos como Leti, como Juan Carlos, pues que ya estaban inmersos en eso, ¿no? Pero cuando ya me toca a mí empezar a protagonizar un poco más la estructura, te das cuenta de muchas cosas muy curiosas. Yo ponía el ejemplo, no sé si se acuerdan, Juan Carlos, que yo platicaba qué iba a pasar en Hermosillo si se estrella un avión en el aeropuerto, ¿no? Va en el avión, no alcanza a llegar y ¡tras! Se estrella el avión, 150 muertos, ahí. ¿Qué iban a hacer los reporteros de Hermosillo? Correr a Palacio de Gobierno a pedirle la opinión al gobernador, qué opina del avión, mientras el avión se quema. O sea, nadie va para allá. Todos iban a correr con su diputado favorito, con su funcionario favorito, con el gobernador en ese entonces. ¿Qué opina del avión que se cayó? En lugar de correr a donde está la noticia. Y yo le decía a Juan Carlos, es que yo lo veo así, le digo, ¿no? Al momento de que me tocaba producir noticieros. Y desde esa trinchera a mí empecé un poquito a cambiar criterios. Oigan, hay que hacer un poco más divertido el noticiero, ¿no? Hay que hacer un poco más ameno, hay que contar historias, no hay que hacer noticias. De repente me llega la pauta y todos eran puras declaraciones de funcionarios que están comprometidos pues, con el dueño del canal. Pero dices, oye, pues también hay que decir al dueño del canal que esto es dañino para la emisión misma.
Y te digo, sí es mucho de relaciones públicas, que yo creo que es la base de todo. Pero con ese ejemplo me da... Mal base, entonces. Sí, o sea, tienes que saber de muchas cosas, pero no hay un periodismo como de 60 minutos, ¿no? Aquí hay esfuerzos muy interesantes que se han hecho, muy bien logrados, premios, y con cosas que ahí quedaron. A mí lo que me mortifica un poco es de que todo ese esfuerzo que ha hecho Leti, que ha hecho Conrado, que ha hecho Juan Carlos, que ha hecho Luis Alberto, que han hecho muchos periodistas, no siga a las generaciones que vienen acá, que son las que ya te vienen empujando, ¿no? O sea, veo generaciones muy débiles en eso, en la cuestión de meterse más comprometidos, ¿no? No tanto que ganen premios, porque realmente los premios, por ejemplo, que daban aquí, pues no sé si sean ciertos. Pero, allá también, quién sabe, ¿no? Lo que te digo es de que no veo una generación más comprometida. La que viene abajo. La generación que viene abajo de ellos es una generación muy fácil de pervertir. Sí, que sé, yo creo que son la generación más joven y que ya andan de chavorrucos, ¿no? Acá. Y no, bueno, no sé quién viene abajo. Es más digno que nos digan rucos que chavorrucos. Sí. Bueno, entonces el periodismo está sujeto, o sea, sigue estando sujeto a los hilos que mueve el gobierno, entonces, ¿no? O sea, acaba de poner con los casos de los territorios, te vas a mover. Exacto, pero bueno, las noticias también muchas veces no salen si no hay una autorización de Palacio, ¿no? O de alguna secretaría. Bueno, no, creo que son los dueños de los medios, ¿no? O sea, la libertad de expresión se llega hasta donde quiere el dueño del medio, ¿no? Sí. No es un Palacio de Gobierno, es también la relación que tenga el dueño del medio con el poder en turno, ¿no? Lo que nos toca hacer los periodistas dentro de los medios, cuando no somos propietarios de los medios, es tirar la liga y jugarle al equilibrista, ¿no? O sea, estirar la liga lo más que puedas y contraerla cuando las cosas se ponen muy tensas y estirarla y contraerla. Y así, yo soy de la idea de que jamás te autocensures, sino busques cómo sí dar a conocer la información. Se ponen tensas las cosas, ¿cómo? Cuando se ponen tensas como de gobierno, del mismo propietario. Cuando trabajas para un patrón, pues es evidente que el patrón tiene sus intereses, y todas las empresas tienen su línea editorial. Así el New York Times, así el Huffington Post, CNN, tienen sus intereses y sus líneas editoriales. Tú como trabajador, pues serías un ingenuo en pensar que si vas a trabajar a CNN, vas a hablar mal de la señora Jane Fonda, la esposa del señor Turner, dueño de CNN. Pues vas a ser muy tonto si lo haces, ¿verdad? O ignorante, ¿no? Ahora el buen periodismo vende, ¿eh? O sea, el buen periodismo vende, el buen periodismo genera credibilidad, la credibilidad te genera lectores o te genera rating y el rating te genera publicidad. Entonces, si tú haces un buen periodismo que venda, que tenga rating, le generas auditorio a tu medio y el auditorio te genera credibilidad y entre más el medio pueda vivir de lo comercial que de lo gubernamental, más libertad vas a obtener en lo periodístico. Entonces ¿qué, en eso de estirar la liga y de ver cómo sí, bueno, tú le dices al dueño del medio, te estoy generando rating, te estoy generando tráfico en las páginas. Aquí está mi producto, ¿no? Te estoy generando esto, y para que esto sea creíble y se venda, necesitamos credibilidad, necesitamos prestigio, necesitamos un buen nombre, necesitamos buenos contenidos, y para que haya buenos contenidos tiene que haber independencia. Entonces es como un círculo virtuoso, esa parte, y ya con eso negocias agendas. Entonces el problema sería también en que como dice Fernando, bueno, a final de cuentas es un concepto empresarial, y yo creo que no debería de ser así, ¿no? O sea, el periodismo es una labor social más que... no, es un negocio. No, pues ahora es negocio, ¿no? Pero no siempre lo ha sido. No, pues siempre lo ha sido, porque la verdad el periodista sí, pero con una bueno, sí, el periodista también come y tiene que recibir recursos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en México? También le gusta comer 3 veces al día, ¿no? Sí, ¿verdad? 3 veces, ¿no? El carne también.
mexicana también. ¿Qué es lo que pasa en México? Y es también una cosa que hay que reconocerlo. No tenemos audiencias que nos consuman y nos consuman y nos paguen, ¿no? Es decir, aquí es muy difícil entrarle al crowdfunding con un periodismo. Es súper difícil, por más buen producto que hagas, por más grandes investigaciones, porque la sociedad en general no está acostumbrada al consumo, al tener yo que informarme como una necesidad básica para ver cómo está mi sociedad, y esto provoque que yo tenga una corresponsabilidad como ciudadano. Eso nosotros no lo hemos podido alcanzar. No sé si ha sido la cultura del mexicano. Entonces, ¿qué hace el periodista? Está como en el sándwich, pues, o sea, se queda en medio, porque dice, oye, yo quiero contarte esta historia, fíjate cómo está, porque quiero incidir en ti, te quiero informar, contarte la realidad, ver cómo se vive en México, en Sonora, cómo está la situación. Pero si no hay un feedback, pues también te quedas, y atado acá, bueno, pues tienes la cuestión empresarial que todavía pesa, que todavía son dueños de grandes cadenas y de grandes medios. Entonces estás, pues ya, así como dice Juan Carlos, ¿no? en el sándwich, estirando la liga para poder dar audiencia y empezar conquistando. Pero bueno, no son culpables también los mismos medios en generar eso en la ciudadanía, en que no quieras bueno, en el grueso algo, ¿no? Sí. Una ciudadanía bien informada. Yo conozco mucha gente que no le interesa, por ejemplo, dice, no, hombre, lo no dice para qué me va a amargar, además no les creo, esto viene por una razón de gobierno, de sus empresarios. Bueno, a lo que iba yo, claro que el periodista tiene que comer, ¿no? Pero creo que antes que el negocio, en el periodismo hay una ética de responsabilidad social, y que creo que se pone en segundo término porque se pondera primero el negocio. Es más, hay un caso así muy, muy significativo de esto allá en las décadas de los 60. Willy Brandt, que era el primer ministro de Alemania, le reclama al poderosísimo Henry Kissinger, el secretario ahí de exterior, ¿no? Era que está promoviendo la privatización de las televisoras en Alemania. Entonces Kissinger le responde que de ninguna manera, porque eso sería el fin de la democracia en los medios de comunicación y la mercantilización, ¿no? Y eso no hace mucho ese consenso, ¿no? O sea, estamos hablando de los finales de los 60, y yo creo que tenía razón. Vemos lo que está sucediendo ahorita. Dices, bueno, se le quitamos al Estado porque va a haber mayor libertad de expresión, pluralidad, lo que sea, y no es cierto. Estamos viendo, bueno, en muchos casos, pues, ¿no? O la gran mayoría es el común denominador, yo creo, ¿no? Sí, porque al Estado le interesa su propaganda gubernamental, que tiene su derecho y también tiene su atribución legal, ¿no? El tener que informar sus acciones desde una campaña contra el dengue, vacunación. Entonces él tiene que tener su propaganda. Eso sí. Esa es una realidad, pero que está regulada, ¿no? Ahora, tú comentas algo importante. Mucha gente dice, a mí también me ha tocado, no, Leticia, todo el tiempo son muchas malas noticias, ya no quiero ver. Sí, pero ¿eso qué provocó? Una sociedad desinformada. Exacto. Y a la mera hora de decidir no hay masa. O sea, no hay forma de decidir sobre el rumbo del país en ciertas circunstancias. Y, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos con el tema de la regulación de la publicidad oficial, hay posicionamientos a favor, en contra, pero una de las discusiones que se daban era qué tanto se debe de regular la publicidad oficial. Nosotros propusimos 10 criterios, en fin, pero en la discusión se comenta, bueno, si el óptimo a lo mejor es eliminarla, ¿no? Que yo estoy en contra de la eliminación de la publicidad oficial. Sí. Entonces yo decía, no, porque lo que vas a provocar, aparte de que van a quebrar grandes empresas y empleos, y va a haber desempleo, de gente que hace su labor, su talacha normal, que no tiene nada que ver con tendencias partidistas o de gobierno, vas a provocar que el gobierno haga sus propios medios oficiales. Y como mediante multiplataformas, ya no ocupo darle absolutamente a nadie, el internet también le vino a ayudar a él, no nomás a nosotros, y yo ya tengo la manera en la cual me voy a difundir. Ya no quieren que dé ni un peso a ningún medio, lo van a hacer, o sea, van a buscar otra salida. Entonces también veo yo que eso sí, claro, nos va a ocasionar un shock y un vertiente más de ir a un detrimento más de ser más complicado y más difícil posicionar productos periodísticos verdaderos, ¿no? Así es. Bueno, y cómo evitar entonces el convenio que te autocensura, ¿no? ¿Quién Oropesa, cómo? A ver, existe, hay muchos portales
que son de un solo periodista o comunicador, y vive de los convenios, ¿no? Y que no importa además cuánto genera, qué alcance tiene su información, pero de repente pues vemos que sí son, si te metes a transparencia y ves, cabrón, dices que bueno, que contratos tan jugosos, ¿no? Y realmente, o sea, es redituable para el gobierno esa contratación de esos espacios, que además creo que se autocensuran, ¿no? El mismo periodista, ¿no? O el comunicador. Autocensura, no lo sé. No es mi caso y no sabría decirte, ni me siento con la solvencia moral de decir, este sí se autocensura, este no, ella sí, tú no. Probablemente sí, probablemente no. No, es una forma de periodismo, sí. Y al final de cuentas, el lector, el público en general, pues tiene un abanico. Yo no te sabría decir, yo como lector, Fernando Lopeza, ya sé qué línea maneja la jornada, ya sé qué línea maneja la crónica, ya sé, por ejemplo, si el Washington Post dice una cosa, la debes interpretar al revés, ¿no? Son estilos. Y tú como lector, como el que recibe, como receptor de las noticias, pues vas creando tu criterio y vas teniendo un abanico de posibilidades. Habrá, en la misma prensa nacional, por ejemplo, había un señor González de Alba, sumamente de izquierda, que ni en la jornada lo querían porque les pegaba a todo el mundo. No, o sea, más ácido que la jornada, pues no hay más, pues sí, era más ácido que la jornada. Pues ya lo sacó de la quiebra gobierno. Sí. Pero bueno, sí, o proceso, lo que fue proceso. Entonces, tienes un abanico y tú escoges y vas creando tu opinión. No, sí, como el lector o el lo mismo el televidente, el radio escucha. Sí, ahorita hablamos del gran abanico que hay en Hermosillo de oferta radiofónica en la mañana. Yo le decía al señor Zúñiga, excelente, porque así le estás dando, y los que trabajan en radio en la mañana, pues tienen que mejorar su producto también, lo que hablaba de él, mejorar su producto para ganar el rating. Antes nada más teníamos a Fausto, y Fausto era la ley. Así. Y todo el mundo iba escuchando a Fausto porque no había más. Y el Apoyito, ¿quién andaba por ahí? No, estaba Gloria y Alfredo García Márquez. Alfredo García Márquez, que paz descanse, ¿no? Era la única oferta. Ahorita ya en cada estación de radio hay una oferta. Entonces, qué bueno. Sí. No, claro, no es el problema lo que vaya a seleccionar, a final de cuentas, en este caso el radioescucha o el lector o el televidente. Hablas de autocensura. Yo hablo, por ejemplo, cómo es el problema de no tener regulada el recurso que se destina a los medios de comunicación, porque hay medios, insisto, es más, aquí cuando hablábamos de Televisa, ¿te acuerdas? Decías tú, es más, concordamos todos en la mesa, Zúñiga también estuvo presente, que por ejemplo las televisoras no es tanto el interés por ir por el público, ¿no? Sino por el dinero público, ¿no? Porque ponías un ejemplo tú, 20, 30 años que tienes en esto de las televisoras, jamás has visto un rating, aquí, en Hermosillo, ¿no? Sí, mientras que cuando estuviste en México, te ves diario. Ibope, ¿no? Sí, se veía. Y yo veo, por ejemplo, en esto que dices tú, aquí los ratings sí en radio, ahí sí son bastante. Y un personaje que, no voy a decir el nombre por el respeto a la profesión, tiene añales en la televisión, añales, y en la misma televisora y no se mueve de ahí está, y en la radio, cuando he estado de un radio a otro, y no duran meses, ¿no? Porque el rating no lo levanta, ¿no? Y eso entonces se evidencia cómo las televisoras no les interesa tanto, entonces... No entendí quién es. No, por respeto a... Tiene la pelo. profesión. ¿Tiene pelo? ¿Tiene pelo? No, sí tiene pelo. Oye, y lentes. Pero fíjate que las televisoras, ¿Cómo le gusta más? Sí. No, pues es el símbolo así más claro, ¿no? De que las televisoras no les interesa precisamente el rating, ¿no? Porque en radio sí está dura la competencia y sí hay rating, lo miden y estamos viendo cada el medio de comunicación que más se mueve es la radio.
Exactamente. La radio marca agenda. Así es. Incluso jamás ha marcado. ¿Cuándo ha marcado agenda? O yo me acuerdo de las televisoras, algunas noticias que han marcado agenda. Pues aquí no, aquí. Ahora sí, la radio marca agenda, aún no estando el internet, ¿no? Ajá. Por internet estamos en pañales, ¿no? Sí, exactamente. Eso es. Pero ya va, mira, por ejemplo, Proyecto Puente ha marcado ciertas agendas, ¿no? Yo escuchaba una vez si no, acuérdate el padrecito que sacó el control. Don Abelardo Rodríguez, ¿no? Que decía... Sí. Morbo, ¿no? Pero lo marcó, pues. Pero el padrecito lo había sacado primero. O lo del Plácido Domingo, pues, ¿no? Y Plácido Domingo también ya lo había sacado Cintia García. Yo lo había sacado. Tú también lo habías sacado. Yo lo saqué ahí con Cintia García. No, bueno, pero sí, pero se lo marcó la agenda a final de cuentas, pues él, ¿no? Lo extrapoló. Es que si tú lo sacas, pero estamos hablando, no, yo digo si es bueno o malo, lo va a ver. Pero lo marcó, pues marcó la agenda. Hace cosa de 4 años escuchábamos a un chico ahí egresado del TEC de Monterrey. Todo el mundo está conectado y está fijándose en todo eso, ¿no? Y un señor con toda la experiencia del mundo política, el colmillo, el señor don Abelardo Rodríguez, decía, este chamaco nos está diciendo unas mentiras, o sea, en un país de 60 millones de pobres, si tú no tienes trabajas 10, 12 horas de guardia de seguridad, lo que menos te mortifica es que está diciendo el naranjero 75 del periodismo. Tienes que trabajar para sacar los frijolitos un chingo y llevarle comida a tus hijos. No te estás pensando en la grilla, si el Pato de Lucas hizo un evento fastuoso o si la se va a venir de candidata a senadora, por favor. Pero entonces lo que da el gran mensaje es la radio, la gente que está de radio. Pues mira, las últimas agendas, por lo menos las maquiladoras más humildes tienen su radio, están oyendo las noticias, te vas en camión, te subes, Bueno, yo te cuento que te subas un camión, todo el mundo va haciendo esto, nadie sabe dónde va el camión. Sí. No es cierto, es cierto. Eso ya cambió absolutamente. Las agendas las han marcado medios en comunicación internet como Aristegui a nivel nacional hablo, y a nivel político. El segmento de más crecimiento, lo digo cuando trabaja la agencia de publicidad digital. El segmento que ya se venía detectando de más crecimiento de consumo de internet, de datos y de teléfonos y lo que tú quieras, era la clase popular. La clase alta no, ni la clase media todavía se peleaba. Ahora resulta que un teléfono como este que puede costar 8,000 pesos, 7, lo puede tener quien sea. Cómodos abonos. ¿No? Y van y se conectan y van y buscan el wifi. Fíjate que el ejemplo del guardia, que es muy bueno. Pasa por donde esté un guardia, lo que menos está haciendo está vigilando, está haciendo lo que tú estás haciendo. Está viendo. No, ni los diputados. Ya viste a Brenda Jaime que estaba viendo vestidos ahí mientras estaba compareciendo un cabrón ahí. ¿Quién me Oye, qué buena estaba esa nota, ¿no? La reina Aide, pues ¿quién más? No tuvo tanto power. ¿Verdad que no tuvo tanto power? Como que hubo llamadas ahí de muy arriba para que se bajara de fíjate, ¿de dónde se movió eso? Por internet, por Twitter, porque inmediatamente lo subió a Twitter y ahí se pero ya no lo paras. Eso, los políticos exacto. Y los grandes señores siguen creyendo que van a parar a la gente, eso no es cierto. Eso no. Y el mejor ejemplo va a ser las próximas elecciones y lo que se viene, ¿no? Los grandes señores, los de oficina refrigerada en muchas partes, creen que van a parar. Y creen que sus secuaces, el periodismo que les sirve, va a abonar, a frenar esa vorágine que viene. No va a ser así. Mira, yo creo que muchos de los periodistas... Porque todos los medios van a estar en vivo, Aarón. Sí, pues él va a estar en vivo todo el día, yo voy a estar en vivo todo el día ese día. Y antes no, antes estaba en vivo el Canal 2, Telemax. ¿Te cuento una rápida de Telemax cuando perdió el vaquero? Venga. Ok, ahí te va. El director general le dijo a la reportera que estaba en el PRI. ¿Quién era el director general? Sergio Zaragoza, sí. Que estaba en el PRI, que no dijera que ganó el PAN, que dijera que estaban celebrando el triunfo de Elías en el comité del PRI. ¿Qué? La reportera lloró. Para Daniel Ríos el 5, 4, 3. La reportera, mira. A mí no porque te tiene bloqueado. Te lo digo así, que falto de ética, no. Eso pasó. Pero ya sabemos, ¿no? Y la reportera, ¿qué pasó? La reportera se negó a decir eso. Wow. Porque no estaba sucediendo. Porque ella estaba en la pantalla dividida. En una imagen estaba el salón del Consejo Estatal Electoral, sí, con la barra muy adelantada azul y la barra roja no le llegaba. Y ella
por acá tenía que decir todo lo contrario de lo que estaba apareciendo acá. Pero estaba eso, pero Alfonso Elías sí salió, dijo, ¡ganamos! Y se dio la madre de vuelta y pum, se fue. Pues sí, pues. Eso. Bueno, 6 años después debo decirte que Telemax transmitió el triunfo de Claudia Pavlovich durante la administración de Padrece. Sí. Y transmitimos en vivo. Y fue todo en vivo. A mí me tocó dar la noticia de Fue todo en vivo. 6 años después. ¿Qué hizo la diferencia? Jorge Morales, el secretario. No. Carlos Zúñiga, jefe de noticias. Estirar la liga. Creo que fue una liga muy fuerte esa, o sea, la verdad. Y a mí que me tocó tiempos de Telemax, me llegué a entrar en el 97, ¿no? Y después lo dejé. Pues después entré, lo último estaba Juan Carlos y me tocó dar la noticia a mí de que Claudia, y te voy a decir, es cierto, muchos camarógrafos ya después en un corte dijeron, esto nunca se había visto. Vamos a ver el 2018 cómo esto nunca se había visto. O sea, en Telemax, ¿no? Volvemos al medio, el medio que tiene, el medio del poder, pues, ¿no? El medio del gobierno. ¿El medio oficial? El medio oficial, pues. O sea, imagínate, ¿por qué? Por las redes sociales. Como cuando... O sea, ya no podías contener. Como cuando hoy un director de radio transmitió por Radio Sonora un evento del subcomandante Marcos, estando don Ricardo Sanz Samaniego, director, por supuesto que lo corrió, pues sí, claro. Y ahora sí, no. Bueno, es un medio oficial, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre? Pues se le ocurre al muchacho ese. Y pues sí, pero el señor Samaniego es un gran señor, es de esos que hablan por teléfono y pagan. No, pero Y otra cosa, fíjate que yo me di cuenta también que pasó, lo encuentra trayendo el tema de Luis Alberto Medina, es cuando Luis Alberto Medina sale de Grupo Larza, por las situaciones que haya salido, porque yo ni me sé toda la historia ni toda la verdad. Segura. Sí sabe. Entonces, además, todas la sabemos aquí, yo creo. Sale. Que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Bueno, es lo que te quiero decir, o sea, sale y todo el mundo, y ciertos, a lo mejor el señor de la oficina refrigerada pensaba, a este ya lo mato, ¿verdad? O sea, ya lo callé y punto, no vuelve a resucitar. Y no. Y resulta que se va a la plataforma totalmente digital, varios lo apoyamos, claro, como sus colegas y amigos periodistas, de que pues esto tiene que seguir, se tiene que informar, y él está ganando su propio espacio. Muchos a lo mejor emigraron, o no todos, no sé, pero tiene su rating, pues. Entonces esa fue una prueba para mí muy importante de juego sobre que ya no mandan el medio tradicional, ¿no? O sea, ya se están mandando un poquito más las audiencias, y sí fue como un castigo de pensaron que no le iba a ir bien y está funcionando. Y mira, independientemente si te gusta el periodismo, ¿no? Bueno, hablando en mi caso de Proyecto Puente, ¿no? Pero sí ha habido un repunte en el rating, eso es lo que te da el internet, ¿no? Las mediciones muy claras, sí. y sí se ve cómo ha crecido las vistas, pues, que tiene, sí, en tanto YouTube como Facebook Live, todas estas plataformas que se manejan. Pero sí, o sea, es importante que medios así, con una marca así ya tan reconocida, tan posicionada como la del Proyecto Puente, o a nivel nacional como Aristegui, pues estén en estas plataformas digitales, porque van habituando, ¿no? al consumidor de noticias a consumir, a tener la paciencia de estarse una hora o más. Y eso, pues, de refilón, pues aquí me ayuda a mí también, ¿no? Hay que procesarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cuál va a ser el papel ahora? ¿Qué se avisora para las campañas? Porque cambia mucho, ¿no? Ya el escenario ahora, como lo que están comentando, si bien es cierto, en 2015 pues ya estaban fuertes las redes sociales, pero ahorita yo creo que han avanzado muchísimo. Es más, las estadísticas de quiénes las utilizan y cuántos smartphones, creo que andan un 86% de la ciudadanía en México utiliza el smartphone y se entera por ahí. Entonces, ahora viene una etapa... El gobierno de Guillermo Padres fue el primero que se enfrentó a la furia de las redes sociales, ¿no? Ahora le toca a Claudia enfrentar otro tipo de furia más avanzada todavía, ¿no? Y con más plataformas. Las redes sociales con Eduardo Burgos estaban prácticamente en pañales. Sí. ¿No? Y un video por ahí que pega, se viraliza y se va y golpea duro, ¿no? Y la misma tarea de lo que opinamos, o los señores que hacen periodismo, pues va a ser la misma, ¿no? Cuestionar, polemizar, averiguar, rascarle aquí y allá para conseguir la noticia. Totalmente. ¿No? Es en un contexto muy especial, que puede ser histórico, o puede ser una elección que
como se han dado las últimas, ¿no? Cerradas, sí. A ver, ¿por qué tendría el político que seguir con los medios tradicionales cuando ahora una red, o sea, tú por ejemplo pautas un video y depende también lo que le metas, pues puede llegar a, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Si le metes según el dinero que le metas. ¿Por qué gasta? Porque se gasta muchísimo, ¿no? En tiempos electorales en los medios de comunicación. Lo que pasa es que necesitan plataformas creíbles, ¿no? Hay mucha basura en la red, hay mucha fake news, diría Donald Trump, ¿no? Hay mucha información falsa en las redes, entonces para que algo sea creíble necesita una plataforma creíble, y ahí es donde entran los medios tradicionales que sepan o que saben hacer un manejo adecuado del internet y las redes sociales, pues tienen la posibilidad de ser el medio creíble que maneje bien sus redes para satisfacer una necesidad de información útil, veraz al auditorio. Entonces, yo creo que en esta crisis que hay de desinformación en redes, resurgen los medios tradicionales como una plataforma creíble para verificar información. Entonces, en ese contexto, bueno, en los medios tradicionales, en radio y televisión, ningún partido político, ningún candidato debiera anunciarse porque está prohibido por la ley. ¿En cuál? Los tradicionales. Los tradicionales. En los medios tradicionales, sí, ningún partido político. En internet sí, pero... ¿Pero qué le interesa al político, por ejemplo, de ir a un medio tradicional? Es ir a exponer su plataforma o el ataque que vaya a hacer. No, lo que sea. Él quiere ser visto, pues, ¿no? Y escuchado. Es a lo que me refiero. Yo creo que los políticos van a tener que poner agenda, poner la agenda. Tiene que ser, lo hemos visto con López Obrador. López Obrador ha venido poniendo la agenda en estas precampañas desde un principio. Desde hace 2 años. Sí. Por ejemplo, con el video ese Andrés Manuelovich. Particularmente López Obrador le puso la agenda a MIT y le puso la agenda a Naya. Todo diciembre, enero estuvimos platicando de lo que hizo López Obrador y de lo que reaccionaron los otros precandidatos. Entonces, ahora, esta semana como que tropezó ahora con los medios fifí y agarrarse ahí, como que cambió el estilo, y como que estamos viendo López Obrador que siempre del último trapo empieza entonces los políticos tendrán que ser creativos para intentar poner la agenda y que los medios nos subamos a la agenda, ¿no? Que sean temas interesantes, ¿no? Los medios, por otra parte, tendremos la obligación de informar, de contrastar, de provocar el debate, de transparentar, de hacer una radiografía de los aspirantes para dibujarlos como son y quiénes son, pues, ¿no? Okay. Y quiénes son, pues, o sea, por ejemplo, te pongo, ahorita se me viene a la mente el Charlie León, ¿no? Que trae ahorita un discurso de ciudadanizar la política y los ciudadanos por aquí y por allá. Yo le cuestionaría en una entrevista, oye, pues votaste a favor del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos junto con todos los demás. Y su argumento es que votó a favor de él porque era un hombre de trayectoria con más de 30 años en la administración pública. Entonces, ¿dónde está su idea de renovar y demás? Pues, ¿no? Entonces, esa es la función de los medios, ¿no? ¿Qué le preguntarías a Brenda Jaime? Si se compró el vestido. Si era por una boda o para un bautizo. Fíjate que Brenda Jaime no es una... me parece que es una de las diputadas, me extrañó mucho ese comportamiento, pero es de las pocas diputadas... Sobria. Que, ¿mande? Sobria. Sí, que sí ¿Se le vota? Sí, no, sí le corre la rata. O sea, sí es la piedra. La rata, ¿no? Pues así. Sí es el hámster, ¿no? Okay. No es le hiciste 2 ataques sin querer queriendo como el Chavo del Ocho. Ella y la otra diputada del sur, de Ana Luisa Valdés, son de las mejores diputadas que tiene el PRI, de las mujeres de las diputadas, ¿no? Hay unas que estarían mejor organizando. Oye, qué bueno que ahorita, me acuerdo ahorita que Fernando Oropesa mencionó lo de López Obrador, y aquí los agarro a juntitos a periodistas o lo que tenga que... A ver, más allá de si es una mala estrategia o no de López Obrador, y más allá del personaje, ¿un político no tiene derecho a criticar a un periodista? Sí, claro. Entonces, incluso ahora que es que no critica el argumento, el texto, critica al periodista. Bueno, y no hacen lo mismo los periodistas que se tiran al suelo, porque no critican,
el texto que dice pero Andrés Manuel. Pero un político en el poder es muy riesgoso, ¿no? O lo que hace Donald Trump. No. Imagínate. No, pero él amenaza, eso es otra cosa. No, aquí, bueno, que yo voy, como lo digo, oye, pues es que este es un oficioso de la mafia del poder, o lleva atacándome no sé cuántas veces y me llama oportunista y la madre. Bueno, eso es una crítica, ¿no? También bueno, no es periodista, es académico, sí lo ejerce, pero como dice Fernando, bueno, hace un ejercicio, una parte del ejercicio periodístico. Entonces, creo que el periodista también es de una lámina muy delgadita, ¿no? Digo, el común, no quiero generalizar, pero el común denominador, o sea, no acepta una crítica del público y mucho menos de un político, porque en cuanto un político lo critica, inmediatamente lo llama autoritario, intolerante, antidemocrático y bueno, infinidad de lindeces, ¿no? Entonces... Es una ventaja de uno de llevar, pues... Entonces, Daniel... porque los veo muy dubitativos ahí. No, yo ahí, la verdad lo que opino, mejor yo soy un poco más libre, ¿no? Yo creo que es momento de empezarle a quitar los tapujos, tabúes y vendas de los ojos y mordazas. Yo creo que ya es momento, ¿no? Creo que también es momento que la gente se informe de manera correcta y creo yo en la libertad de expresión para mí como el derecho de los derechos, porque si no hay libertad de expresión, ¿cómo puedes defender un derecho, no? Entonces, si nosotros queremos informar, queremos esa libertad, no se la podemos negar al político. O sea, no le podemos negar al político la libertad de cuestionarnos si no le pareció, ¿verdad? Porque nosotros, eso sí lo que tenemos que tener muy claro es cumplir con el formato de los géneros periodísticos, que eso sí se han desvirtuado. Y en caso de hacer una publicación como columna, artículo de opinión, algo personal que también es válido y está en un género, entonces con más razón abres la puerta al otro político que te diga, a ver, ¿tú por qué escribiste eso sobre mí? ¿Qué opinas, no? O no me parece. Creo que se tiene que hacer. Y el otro nivel que sí tiene que tener el periodista haciendo ese artículo de opinión y columna, estar muy consciente de lo que está escribiendo y tener la responsabilidad, tener la evidencia de lo que está, si estás llegando hasta acusar, ¿no? Así como que dejarlo, porque también puede llegar, o sea, hay que ver los pelos de la mano. Sí, las cosas. Porque hay otra cosa, o sea, en las redes sociales, más ya hasta un juez, ¿no? Acaba de emitir ahí un posicionamiento con los políticos o los funcionarios públicos que bloquean a ciudadanos, ¿no? Que lo deben desbloquear porque ya se utiliza como medio de comunicación las redes sociales desde que están informando sus gestiones. Bueno, al periodista no se le prohíbe porque no es un funcionario público, pero éticamente yo creo que también, o sea, el periodista también, si ves a bastantes periodistas tienen bloqueado a mucha gente, ¿no? O sea, no soportan también la crítica. Pero si hay un botón para hacerlo, ¿por qué no utilizarlo? ¿Para hacerlo qué? ¿Para hacer qué? Te da una opción la red social. Sí, claro, cada quien elige. ¿Por qué no utilizarlo? El botón de bloqueo. Tienes un botón de un like, tienes el botón de un retweet y también tienes un botón de un bloqueo. Exacto. No, a ver, yo digo que cuando eres grosero, o sea, y la pregunta ¿por qué pero ¿por qué no hacerlo? No, sí, de hecho está en su libertad, pero éticamente bueno, el periodista que informa por ahí que está es susceptible a las críticas también. El periodista no es un demócrata así de la crítica, no la acepta. Acabamos de pasar un periodo donde te amenazaban, te decían, te tornaban, tu familia, esto, lo otro. ¿Qué necesidad, maestro, de estar escuchando, de estar viendo? No, si son amenazas o son otra cosa, pero las críticas, el debate ante la red, bueno. Las críticas, lo que piensas, lo que digas, mientras tú tengas, o sea, yo te digo mi caso, yo hablo lo que tengo conocimiento, todo parte de una prueba documental, de algo que averiguas. Y si no es mentira, pues no lo escribas, mejor, porque también estás hablando de una persona que tiene hijos, que tiene madre, que tiene padre, que tiene familia, y ahí está tu responsabilidad también hasta dónde llegas en tu crítica. Claro. No, porque estás hablando de terceras, estás hablando de personas, no estás hablando de cosas. Pero cuando tú tienes un cargo público, es público, te debes de separar a la persona, ¿no? Digo, y la crítica debe ir también como pero sustentada con una verdad. Sí, claro, pero al servidor público, ¿no?
Claro, datos. No, eso por supuesto, ¿no? No nomás porque se me antojó y me cae gordo el señor de aquella oficina. No, claro, y respetar la vida privada, ¿no? Y hay muchos. Sí, En tanto la vida privada no afecta a lo público. Así es, Claro. exactamente. Bueno, para finalizar, una reflexión, Daniel, sobre el periodismo en Sonora. Mira, yo creo que lo platicaba antes de entrar a grabar. A mí me preocupa mucho el día de las elecciones. A mí me preocupa mucho El día que cero. va a ser un día de muchas convulsiones. Que se caiga el Me sistema. preocupan mis compañeros. Me preocupan quienes van a estar en las calles en ese momento. Los reporteros. Me preocupa que no va a ser un panorama muy halagador, que digamos. Y creo que desde ahorita estamos a tiempo de tratar de armonizar, amortiguar o diseñar un amortiguamiento para ese día, como periodistas o como gente que estamos relacionados con esa profesión. Creo que falta mucho por madurar. Periodísticamente falta mucho por madurar, pero sí ha habido un crecimiento muy interesante que no hubo en décadas. Así es. ¿no? Sobre todo en formatos, ¿no? En formatos. Y Hace en poco abrir le los hicieron un espacios, homenaje a Fausto Soto Silva y era increíble la cantidad de gente que fui, yo me tocó ir. Y era increíble la ¿Fuiste o te cantidad de llevaron? gente. No, yo fui. Sí. La cantidad de gente que llora a Fausto, ¿no? Pues era lo único que había, pues. O sea, no había competencia. Y Pero ya estás hay hablando gente también que- de una generación ya. Por eso, pues ya se van, la de veras. Entonces, es que es cierto. Es cierto. ¿Qué te dije la otra Sí, vez? Todos los bueno. días se mueren. Muere un televidente y no nace Muere un otro. televidente, muere un radio escucha, muere un lector y no nace No, otro. escucha todavía sí. El radio sí, fíjate que sí. La televisión. Porque tienen con quién identificarse. ¿No? Hay elementos con quien identificarse. Entonces, No, además va también hay- en el auto, ¿no? va a ser Mercado, una tarea muy interesante y creo que después de esas elecciones deberíamos sentarnos aquí para platicar cuál fue el resultado de ese ejercicio periodístico y de cómo reaccionó el periodismo ante los resultados que se van a dar en esas elecciones. Fernando. Yo veo un periodismo creciente, viene una ola emergente, como en todos los gremios hay estrellas que a veces no dejan a las nuevas generaciones crecer, llegar. No, pero viene una generación muy importante con ideas nuevas, ideas frescas. Para radio hay una gama impresionante de ofertas que le permiten al receptor escoger, tanto en columnas, en periodismo de opinión, como en medios informativos. Hay una gama muy amplia y eso es muy bueno porque impulsa también la competencia, ¿no? El señor se esfuerza en sacar un mejor producto para el radioescucha, igual se esfuerza el señor Viveros, igual se esfuerza el Berta Llanes en Radio Sonora, todo el mundo, ¿no? La Michelle, y eso es bueno, ¿no? Y yo hablar de autocensura, pues yo no tengo ese problema. No, y mi línea, pues quien me ha leído, pues yo sí, Comentario más grillo, ¿cómo es? A toro parejo. Eso no fue rama, ¿no? Se me olvidó preguntarte, bueno, tu periodismo, programa, periodista favorito de Sonora. Mi columna, mi programa. Sí, favorito de Sonora, aquí en Sonora, ¿cuál es? De radio, televisión, o de opinión. De opinión, el que quieras de periodiismo, sea noticias de opinión. Me gusta mucho escuchar al maestro Quirrín. Chale, ¿tú cuál te gusta? Me gusta. ¿Quién es tu favorito? De escuchar, De leer, escuchar, ver. Es que hay varios, o sea, el señor Romano. O sea, un programa de periodismo, llámese noticias de opinión o... Mira, yo sigo mucho las entrevistas que hace Luis Alberto Medina y sigo las entrevistas que hace lógicamente Juan Carlos, ¿no? Son como... Di uno, a que no quieras quedar bien con todo. No, fíjate, yo escucho más a Juan Carlos, o sea, a lo mejor por el horario y por el formato que tiene, lo escucho más, no porque esté aquí, no porque sea mi amigo, pero sí lo sigo más a él. Y creo que el ejercicio emergente que está haciendo en redes está interesante, ¿no? Y comienzan a otros a emularlo. Sí hay un público muy interesante para las figuras como las que dice aquí el compañero. Y ese es el público pues, que ya que se ya va está también. acá.
Yo no creo que conozcan a ellos. Sí. La sección que tenía de análisis, por ejemplo, con la maestra Camila, a los martes, y con el señor Durazo, estaba fabulosa. Los 48 leyes del cuadro. Había una sección del maestro Romano con el señor el cronista de la ciudad de Hermosillo. Rómulo Félix. Haz de cuenta que estabas viendo un partido de George Federer contra no sé, o sea, hombres de amplia cultura, de amplio conocimiento, fuera del ámbito político. Te hablaban de historia, te podían hablar de la Edad Media, de la Revolución Mexicana, hasta la cuestión frívola de la señora esta que era la maestra que mandó matar. Yo la mando matar, dijo yo la mando. Donde se crió donde salieron los panchos, que era un burdel donde... Lucila. Okay. No. Ahí creció Vicente Fernández. Ok. No, Lucila fue aquí en Hermosillo. Sí, y ahí creció Vicente Fernández, ¿no? Bueno, anduvo un rato ahí, ¿no? Aquí cantó Vicente Fernández, ¿no? Entonces, interesantes, que al radio escucha entretienen, ¿no? A mí me gustaba, por ejemplo, vas en el carro manejando cuando estaba en Chilebola con el Toby y el Noé Curiel, que hacían una triada ahí espectacular, que te ibas orinando de risa en el carro y te alegraban el día, fuera de todas las noticias malas, inseguridad, las políticas de evaluaciones, crisis, eran estilos. Y eso te permite una oferta que le vas cambiando, al menos en mi caso. Le vas cambiando, y vas subiendo un pedacito, porque ya más o menos vas identificando las secciones que te gustan. Exacto. Leti, pero una reflexión ¿no? Un periodista favorito o programa, lo mismo, la misma pregunta. Yo lo que sí considero que el periodista ahorita tiene que contribuir mucho más a contar la verdad. Es decir, no podemos evitar las fake news, no podemos evitar los troles, no podemos evitar esos memes que se hacen, ¿no? Como insultantes y esto. Y en algunos hasta risa provocan y todo. Y los puedes comentar como, ay, pues qué risa, ¿no? Pero creo que el periodista, el que tiene casado con esta profesión en verdad de informar, debe demostrarle a la gente qué es lo que de eso es mentira y qué es lo que de eso es verdad. O sea, creo que esa responsabilidad debe seguir existiendo, porque estamos ahora ante el escenario de que vamos a empezar a creer en las personas, ¿no? Las personas que hacen periodismo, porque al rato las plataformas pues son múltiples, dejan de existir, o sea, entonces voy a confiar, pongo a Juan Carlos porque confío en Juan Carlos, no pongo a Luis Alberto porque confío en Luis Alberto, y así es como se va ganando la credibilidad. Y creo que si se quieren mejorar, si se quieren ganar mejores audiencias, y también se quiere como que mejorar esta cuestión del discurso público y también la exigencia de los gobiernos, deben de cargar con esa responsabilidad de sí decir que es mentira y que es verdad, ¿no? O sea, aunque lo manejes de broma en ese momento, un meme que hicieron, pero sí sacar adelante y darle el lugar que le corresponde. Muy bien. ¿El favorito? Pues yo igual, no, Juan Carlos es el que escucho también, y a Luis Alberto Medina, fíjate, los dos también. Muy bien. Juan Carlos, lo mismo. ¿Para qué repito otra vez? Pues Juan Carlos no escucha lo mismo. Para la próxima elección, particularmente, creo que hay una sociedad sonorense muy informada, hay una sociedad sonorense muchas veces más madura que los propios medios y que las propias instituciones, que va más adelante. Entonces creo que el contrapeso de nosotros como medios de comunicación y como periodistas es el propio auditorio. El propio auditorio te va marcando la pauta, te va corrigiendo, te va señalando si te equivocas, te va abriendo. Hoy, por ejemplo, tuvimos una mesa de debate con Wendy Briceño, con Remigio Martínez y con Gustavo Dunanue, y entonces la idea era platicar de la reelección. Ese era el tema original de la reelección. Y de repente, Padres, ¿no? y terminamos hablando de Guillermo Padres porque la gente, el auditorio, a través del WhatsApp empezaron a mandar comentarios de indignación por el tema de que fue absuelto de 2 de los delitos de los que se les acusa, y entonces la mesa se fue por ese lado. Pues el propio auditorio te va marcando la pauta y te va exigiendo y te va pasando datos y te va sugiriendo temas. Entonces creo que tenemos un auditorio muy exigente, muy maduro, que funge como contrapeso, que te sigue por las redes y te sigue por los medios tradicionales. Entonces yo creo que
El reto de nosotros como periodistas es estar a la altura de la exigencia de los auditorios, a la altura de la exigencia de los medios. Ahora, si me preguntas qué consumo, pues leo todo, ¿no? Hay una síntesis de columnistas que hace Feliciano Espriella, donde condensa todas las columnas del Estado. Todos los días me la aviento. Hay uno que consulto cada 5 minutos, es un grupo de WhatsApp que tiene Armando Vázquez, en donde va actualizando la información de lo que está pasando, y es así como que muy rápido para informar. ¿Qué consumo? Pues cuando quiero corroborar un dato, abro el imparcial.com, por ejemplo, si tengo una duda para a ver si lo trae el Imparcial. Me gusta la sección editorial del Expreso, me parece muy completa. Noticieros de radio, pues no puedo escuchar en la mañana, pero a mediodía escucho a Cintia García, escucho a Quirrín, por la tarde llego a escuchar a Iracema, por las tardes, en radio. O sea, no te puedo decir... No puedes agarrar un favorito. Un favorito, es que, híjole, un favorito. No quiere quedar mal con él. No es eso. No es eso, Pero ahorita haciendo el paréntesis en lo que piensas, lo que comentaste, el WhatsApp está muy interesante, ese sistema de comunicación es otra plataforma y sí ha tenido impacto. Así es. ¿También con las fake news? Sí, pero sí han tenido impacto. No tienes tantas presiones. Pues es que no ubico a alguien así. Un top, está bien. Un favorito, Yo fíjate, a mí, yo sí soy muy claro. Me divierto mucho. El programa favorito de periodismo es Juan Carlos Zúñiga. Me gusta mucho como entrevista, el estilo que tiene entrevistar. Es una chinga luego para uno cuando vaya a colaborar, porque sí digo, pero así deben ser los tiempos en la radio, está cabrón, ¿no? Y yo creo que es lo que más consumo, ¿no? Y diseccionado ya Proyecto Puente, en los temas, porque me gusta el formato que tiene, la verdad no tanto la conducción ni menos el estilo que tiene de entrevista, a mí no me cansa, pero sí consumo cuando veo algo que me interesa, le doy ahí. Esas son las ventajas de las nuevas plataformas, pues, ¿no? Ahora diseccionas estilo Netflix, ¿no? Y órale, a la hora que puedes y cuando quieres, y ahí te vas. Pues esos son, y bueno, claro, Cintia García también, encuentro en estos dos noticieros que consumo mucha autonomía, por eso, y yo creo que tiene mucha credibilidad, ¿no? Esos noticieros, y bueno, leo poco en lo local, fíjate. Al señor Oropesa, que no, porque es muy chismoso, bueno, sí necesito, ¿no? Entonces, pero sí es poco lo que consumo así es. Pero bueno, pues muchas gracias, a ver si nos vemos después de las elecciones, entonces para bueno, a ver cómo quedamos. Bueno, ¿cómo te cayó la delfinada en la mesa? ¿Bien? Eso es todo. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Sala de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.